Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, invitándoles a ustedes a anular su voto en las próximas elecciones y poner su firmita para solicitar una asamblea constituyente cuando les toque ir a votar en los puestos de votación. Hoy hablaremos acerca de lo que fue el conflicto de Rafael Correa con la iglesia. La iglesia es en Ecuador, hasta el día de hoy, el poder tras del poder. Cuando llegó la Revolución Francesa, lo importante era separar el clero, la aristocracia y al rey. Y a esos tres se los quería sacar y se los mató, se los correteó. Pero en América Latina la iglesia nunca perdió su poder y la iglesia católica ha seguido siendo la dueña de la educación, la moral y la voluntad, es decir, la dueña de lo que se llama de la conciencia social. La Iglesia Católica, hasta antes de Juan Pablo, perdón, del Papa Francisco que estamos teniendo ahora, era una iglesia que había perdido todos sus valores. La gente creía en la iglesia no porque la iglesia tuviera valores, sino creían en la fe católica porque ellos encontraban en sí mismo los valores de la iglesia, no en la iglesia. La iglesia se había vuelto mercader. Jesús con un látigo sacó del templo a los mercaderes, pero la iglesia se había vuelto un mercader. De, en la colonia, el poder de la iglesia se fundamentaba en que podías llegar al cielo y tener un lugarcito en el cielo cercano a Dios, para lo cual tenías que pagarle a la iglesia por ese lugar. Y le dabas tus tierras, etcétera, etcétera. Ya de en sí, la conquista de América tuvo el gran problema de que los primeros hijos tenían que ser curas y las primeras hijas tenían que ser monjas. El segundo hijo militar y la última hija tenía que cuidar a la familia, a los padres. Esa era la estructura con la que llegaron y la mentalidad con que llegaron los aristócratas y los que llegaban al poder en América Latina. Cuando se da la revolución de Alfaro, el odio hacia el clero se traduce en escenas como las que nos cuenta la historia de que los montoneros cogían a los curas, los amarraban, los ponían atrás de la silla del caballo y los hacían caminar por 4 o 5 días, los torturaban. Es decir, había un odio. Cuando vemos a Pancho Villa personalmente va y mata a un sacerdote en la película Pancho Villa, porque el sacerdote había tenido hijos ilegítimos, había hecho lo que le daba la gana en ese pueblo, entonces él fue, hizo justicia con su propia mano al cura. Esta era la situación. Cuando llega la revolución liberal, la iglesia es separada del Estado. Antes, inclusive teníamos una cosa que se llamaba el concordato. Era un acuerdo en que el Vaticano era finalmente el que aprobaba al presidente. Finalmente, el Vaticano aprobaba al presidente. Y eso lo firmó García Moreno. Y trajo de regreso a los jesuitas y a los hermanos cristianos y convirtió a cada confesionario del Ecuador en un lugar de delación. Y los curas operaron como la KGB o los comités de la revolución en Cuba. Esto era una de las patologías con las que nacimos como país. Una iglesia que ya ahora en el mundo entero se va revelando que era de gente que tenía inclinaciones sexuales aberrantes, o eran homosexuales, pedófilos o maniáticos sexuales. Pero llegó tal y la opresión que
la iglesia combinó la fiesta popular con el alcoholismo y convirtió a un país entero en un país alcohólico, porque los indígenas entendían que el vino, en el momento de la Eucaristía, que es alcohol, era sagrado, pero ellos no tenían vino, ellos tenían trago común y corriente. Y pues si en la iglesia se rinde culto al vino, ¿por qué no voy a rendir yo en mi fiesta de Prioste, en mi fiesta de santo, en mi fiesta del pueblo, un culto al Dios trago, al Dios vino, San Trago, el santo que resuelve todos los problemas? Las peleas matrimoniales, las desavenencias, te hace amigos, te crea una felicidad momentánea, te crea convivencia social. Nos convirtieron en un pueblo alcohólico. Este fue el punto de quiebre entre la religión que desde 1968 invade Ecuador, traída por los norteamericanos, por el Instituto Lingüístico de Verano a la Amazonía y por las religiones evangélicas a la sierra, que en cambio luchan contra el alcoholismo de los indígenas. Y la separación que se produce entre los indígenas es porque hay indígenas alcohólicos, que son católicos, indígenas no alcohólicos, abstemios, que no beben para nada, que son evangélicos. Para los unos, el premio está en el cielo. Para los evangélicos, el premio está en el dinero que diariamente ganas. El dinero honestamente ganado, y se vuelve una religión básicamente de trabajadores por salario, por dinero. Antes los católicos, los indígenas no trabajaban por dinero. Había un sistema que se llamaban las tarjas. No le pagaban al indígena. Le señalaban el día con una rayita y luego le canjeaban. A ver, te debo tanto, te voy a dar arroz, te voy a dar azúcar, te voy a dar trago, te voy a dar sal. Toma, con esto estás pagado el salario. Y ahí y también te voy a descontar lo que estás usando el huasipungo, ¿no? Ahí tienes agua, ahí tienes crías de las gallinas, ahí tienes un huerto. Te estoy cobrando eso también. Este era el sistema de dominación que teníamos aquí. Cuando llega Rafael Correa, aparece la teología de la liberación. Y la teología de la liberación había ya surgido en Nicaragua y llegó a ser poder en Nicaragua. Ahí Ernesto Cardenal llega a ser el ministro de Educación del gobierno sandinista y propone una nueva forma de ver a Dios. Se llama el Dios de los pobres. Cristo ya llegó a Palacahuina y así nace la misa campesina, nace una nueva iglesia, esta iglesia originaria del Perú, con el padre Gutiérrez, esta que se propaga en Brasil, llega a Ecuador con Monseñor Proaño. Cuando llega al poder Lenín Moreno, que olvidó que Monseñor Proaño fue un perseguido de León Febres Cordero y del Partido Social Cristiano, se asocia con el Partido Social Cristiano, luego de haberse ido al lugar donde era el cura de pueblo, Monseñor Proaño, en la provincia de Imbabura, en San Antonio, y sentarse durante una semana a rezar, pidiendo inspiración. Aquel cura perseguido llamado el Obispo Rojo, Monseñor Proaño, crea las radioemisoras populares y es el origen de la Ecuarunari, del movimiento indígena, y a él le sucede en Quito 2 curas italianos, pero básicamente en el momento más conflictivo, el 30 de septiembre, un cura de la Teología de la Liberación, el padre Graciano Mazón, se va contra la iglesia que había dicho que el gobierno de Correa era un gobierno abortista, porque la constitución era abortista, que era un gobierno enemigo de la iglesia católica. Este sale y en el momento en que ya está prácticamente derrotado, está preso, secuestrado el presidente, toma el canal
público, Ecuador TV, y se pronuncia a favor de Rafael Correa, él y todas sus organizaciones campesinas de la organización denominada MCCH. Hoy, desgraciadamente, Jorge Glass está en la cárcel, Rafael Correa está perseguido, y mi amigo Padre Graciano no se deja escuchar. Posiblemente esté mal del corazón porque ya había sufrido un infarto y tenía las 3/4 partes del corazón dañado. Y quizás no esté en condiciones de enfrentar un combate como el que debe darse. Pero esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador con respecto a la iglesia. Muchas gracias.